Os voy a poner un pequeño fragmento de una entrevista en la cual entrevistan a Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz, una de las firmas de Venture Capital más importantes de Silicon Valley, en el que habla de su cultura. The thing that impressed me the most when I started working with the crypto team was seeing Never take the negative in person and like never talk shit on a technology, never talk shit on a founder, never talk shit on a company. Like, how do you even train for that? Because that really, really impressed me. Well, we train for that. Yeah. We train for that. So uh, we have a culture that is written culture that you cannot join the firm unless you sign a document, the culture document, and says you will adhere to this culture. And then you must sit through 1 hour with me understanding the culture. And fundamentally on that, our whole point is if you want to do something larger than yourself and make the world a better place, we are 100% for it. And we do not care. Like if in the moment we think you're making a mistake or like the idea isn't good enough, and it doesn't matter if we invest in you or don't invest in you. We're for that. We are dream builders. We're not dream killers. That's fundamental to how we think about the world. So like anybody who's trying to push the world forward and make it better, like whether we agree with their method or not, like we're for it. And so we just ask you to sign up to that idea before you ever join. No firmas un contrato de trabajo y luego recibes un PDF con valores inspiracionales, firmas la cultura y si la rompes, como dice en la entrevista, te vas. Esto convierte cuando lo leí y cuando vi la entrevista primero en un material interesante para traerlo aquí al manifiesto, porque me parece que lo que escribe Horowitz no es un texto aspiracional, es una cosa muy ejecutable. Y viendo todos los textos que hemos visto en los capítulos anteriores, me parecía importante, por lo menos como para ver cómo se iba trasladando esto a una empresa, ¿no? Y cómo se podía como ejecutar desde una empresa. Bienvenido, bienvenida al Manifiesto a la Deriva, una newsletter que sale los domingos para ordenar ideas, compartir dudas y explorar desde el diseño del negocio y la cultura cómo se construyen hoy empresas con sentido. Y el documento de Andreessen Horowitz empieza con una cita de Bushido, el código samurái, que dice así: una cultura no es un código, no es un conjunto de creencias, es un conjunto de acciones. Cultura no es lo que dices que valoras, es lo que haces cuando nadie mira, es la suma de decisiones repetidas 1000 veces en 1000 contextos distintos. Esto conecta un poco con lo que veíamos con Chesky, ¿no? Que decía que cultura es 1000 cosas 1000 veces, ¿no? Pero la que hace importante o me parece interesante esta firma es que va un poco más lejos, no solo dice cultura es acción, sino que tiene unas reglas específicas que traducen los valores abstractos en decisiones concretas. Y cada regla tiene una estructura, cada regla tiene unas condiciones de ejecución y cada regla se puede ejecutar, ¿vale? Este es el documento que se firma y que comenta Ben. Em, no es un manual de 200 páginas, es un conjunto de reglas súper ejecutables, organizadas alrededor de unos principios que ahora veremos. Este documento os lo dejaré en los apuntes, que está en la newsletter ahí abajo. Y cada regla tiene una estructura, cada regla tiene unas condiciones de ejecución. Así que vamos a ir punto por punto repasándolas, ¿no? Algunas de ellas. La primera regla es que el respeto operativo al emprendedor, y dice así el texto: hacemos solo negocios de primera clase y solo de una manera de primera clase. Respetamos la intensa lucha del proceso emprendedor y sabemos que sin los emprendedores no tenemos negocio. Al tratar con emprendedores siempre llegamos a tiempo y siempre les respondemos de manera oportuna y con feedback sustantivo, incluso si son malas noticias como un rechazo. Esta no es una declaración vaga sobre valoramos a los emprendedores, no. Es una regla con unas consecuencias operativas dentro de la firma inmediatas. La primera, ya la vimos la semana pasada, siempre se llega a tiempo y de ahí hay una multa de $10 por minuto que se impone a las personas que llegan tarde a esas reuniones con emprendedores. La segunda condición es que siempre respondemos con un feedback constructivo y a tiempo. Y la tercera es, bueno, que incluso si la respuesta es un rechazo, lo decimos, ¿no? No dice intentamos respetar, dice siempre.
Y no hay matices, no hay depende del contexto, o lo haces o rompes la cultura. Y continúa el texto, dice, tenemos una visión optimista del futuro y creemos que los emprendedores, tengan éxito o fracasen, están trabajando para ayudarnos a lograr un futuro mejor. Como resultado, nunca criticamos públicamente a ningún emprendedor o startup. Hacerlo es motivo de despido. Motivo de despido. No es retórica, es contractual, de hecho lo firmas. Si criticas públicamente a un fundador, aunque ese fundador haya rechazado tu inversión, aunque esté construyendo un competidor directo, aunque hayas perdido dinero con él, te vas. ¿Por qué es tan extrema esta frase, no? Porque define qué tipo de firma eres. No eres la firma que gana destruyendo reputaciones, eres la firma en la que los emprendedores pueden volver incluso después de fallar. La segunda regla, tu palabra es literal, dice así el texto. Nuestra palabra es nuestro vínculo. Cuando nos comprometemos con un socio, un emprendedor, un limited partner o alguien en nuestra red, lo cumplimos. Aunque tenemos acuerdos legales, las personas con las que hacemos negocios no los necesitan, porque lo que decimos es lo que hacemos. Y esto tiene consecuencias reales en qué tipo de decisiones toman. Continúa así. Como resultado, no comprometemos a la firma a la ligera. Consideramos y discutimos cuidadosamente todos los compromisos importantes, porque vamos a cumplir con lo que nos comprometemos. Cierro comillas. Si tu palabra es tu vínculo, no puedes decir sí a la ligera, no puedes decir probablemente cuando quieres decir no. No puedes prometer algo en una reunión y luego renegociarlo cuando te convenga, ¿no? Esto cambia cómo operas. Antes de comprometer la firma a cualquier cosa, a una inversión, a una sociedad, a una contratación, tienes que pensarlo, discutirlo y asegurarte que lo puedes cumplir. Porque una vez que dices sí, no hay vuelta atrás, ¿no? La cultura no solo define qué hacer, define cómo decidir qué hacer. La tercera regla, verdad constructiva, dice así el texto. Decimos la verdad incluso si duele. Al hablar con un emprendedor, un socio o entre nosotros, nos esforzamos por decir la verdad. Somos abiertos y honestos. No ocultamos información material ni decimos medias verdades. Incluso si la verdad será difícil de escuchar o de decir, nos inclinamos por la verdad frente a consecuencias difíciles. Sin embargo, no nos detenemos en verdades triviales con la intención de herir los sentimientos de las personas o hacerlas quedar mal. Decimos la verdad para hacer a las personas mejores, no peores. Cierro comillas. Esta regla, que me parece una regla compleja, por lo menos del documento, tiene dos consecuencias, dos condiciones en tensión. La primera es que dicen la verdad, incluso si duele, no ocultan información material, no dicen medias verdades. Si la verdad es difícil, se dice igualmente. Y dos, es que hay un matiz, ¿no? Dice, no digas verdades triviales con la intención de hacer daño. La verdad es para mejorar, no para destruir. La regla distingue entre honestidad constructiva y crueldad innecesaria y te da un criterio de ejecución, ¿no? ¿Esta información es material o es trivial? ¿La estoy diciendo para mejorar o para hacerle daño? Y lo define, ¿no? Si es material y difícil, la decimos. Si es trivial y destructiva, no lo decimos. Y funciona porque está escrito, porque se puede invocar de alguna manera, porque cuando alguien está en una conversación difícil podemos llegar a este texto y podemos responder. Que puede preguntarse estas dos preguntas y la cultura es esa respuesta en esas preguntas que nos hacemos en el día a día, ¿no? Peter Levine, socio de Andreessen Horowitz, lo decía así, ¿no? No importa lo que está escrito en una taza de café o en una diapositiva de cultura, lo que haces como CEO día a día y cómo te comportas definirá la cultura de tu empresa. Eso fue un poco lo que vimos, ¿no? Con Chesky. La cultura no se declara, se practica y se practica desde arriba, ¿no? Esta firma añade una capa más, me parece, que es que la cultura es ejecutable y que tiene sintaxis, tiene unas condiciones de ejecución, tiene consecuencias binarias, estás dentro o estás fuera, y ese código se firma literalmente, como decían en la entrevista, y que si lo rompes, si formas este contrato cultural, te vas. Y eso convierte la cultura de aspiracional a contractual, de decorativa en ejecutable. La mayoría de empresas tienen cultura en el mismo sentido en que tienen misión o valores, es decir, tienen un póster, que el póster a veces dice como cosas de innovación, excelencia, trabajo en equipo.
y cuando lo vemos en las reuniones anuales, pues asentimos y luego vuelven a sus escritorios, a sus mesas y siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían antes, ¿no? Esas palabras no significan nada operativamente, ¿no? Innovación no te dice qué hacer cuando tienes que elegir entre lanzar rápido con errores o esperar hasta que esté perfecto. O la palabra integridad no te dice qué hacer cuando un cliente te pide algo que técnicamente puedes hacer, pero que sabes que no debería hacerse, ¿no? La cultura aspiracional es cultura que no se puede ejecutar, es decoración, y la distancia entre lo que dices que haces y lo que realmente haces es la medida de tu integridad como organización, ¿no? Esta firma intenta no tener esa distancia, ¿no? Su cultura no es aspiracional, es descriptiva, lo describe muy bien en este documento. No dice valoramos la honestidad, dice decimos la verdad aunque duela. No dice respetamos a los emprendedores, dice nunca criticamos públicamente a ningún emprendedor y a ninguna empresa emergente. Incluso es motivo de despido hacerlo. La diferencia es brutal, una es un deseo, la otra, esta, es una regla, y una regla que se puede seguir o romper, pero que no se puede ignorar, ¿no? Hemos visto 4 momentos distintos, de alguna manera, de una escritura primeramente fundacional, como hemos visto con la de Sony, Amazon, Selman, y estas que estamos viendo últimamente que son escritos culturales, ¿no? Que implican cosas. Pero el patrón, me parece, que atraviesa estos manifiestos es el mismo, es que lo implícito eventualmente falla, que cuando eres 20 personas que trabajan en un coworking, la cultura es tácita, se transmite por ósmosis, todos ven cómo trabaja el del lado, todos están en la misma sala, todos toman las mismas decisiones difíciles juntos, pero cuando eres 200 personas en 3 oficinas distintas, eso ya no funciona y la cultura que era tácita tiene que volverse explícita. Las reglas que todos simplemente sabían tienen que escribirse. Los comportamientos que el fundador modelaba tienen que capturarse en un texto. Y ese texto puede ser 2 cosas. Puede ser un póster motivacional o puede ser una constitución operativa con unas reglas ejecutables, con unas condiciones claras, con unas consecuencias. Seguramente todos los textos que hemos visto de Sony, de Bezos, de Selman, de Airbnb, todos eligieron esta segunda forma de hacer la cultura, ¿no? Y la firma que estamos viendo llevó eso un paso más allá, convirtió este texto en una cosa contractual. Si rescatamos esta slide de Airbnb, la cultura fuerte es igual a menos proceso, ¿no? Decía Chesky, ¿por qué es tan importante la cultura para una empresa? Y no me canso de repetirlo, porque cuanto más sólida es la cultura, menos procesos corporativos necesita una empresa. Y decía Chesky, ¿no? Cuando la cultura es sólida, se puede confiar en que todos harán lo correcto. Es decir, cultura fuerte es igual a menos proceso corporativo, a más autonomía, a más espíritu emprendedor. El documento de esta firma de Venture Capital no es un documento largo. Hemos dicho que no tiene solo 3 páginas, que os dejaré en los apuntes. La cultura hace el trabajo del proceso. Reemplaza reglas explícitas con intuición compartida. Y por eso las organizaciones con cultura fuerte se mueven más rápido que las organizaciones con cultura débil. Porque no necesitan consultar al comité, porque ya saben cómo se hacen las cosas aquí. Y vamos a volver al principio en esa frase que a mí me llamó mucho la atención. We are dream builders, we are not dream killers. Somos constructores de sueños, no somos destructores de sueños de ellos. Esta frase no es un eslogan de marketing, es una regla operativa y está respaldada por un sistema de reglas ejecutables. No criticas públicamente a un emprendedor, porque es motivo de despido también. Cumples tu palabra cuando te cueste, porque los sueños se construyen sobre confianza. Decimos la verdad para mejorar, no para destruir, porque la verdad constructiva construye y la crueldad innecesaria destruye. Cada regla del documento de esta firma traduce esta frase en decisiones concretas, en comportamientos medibles y en consecuencias claras. Y por eso me parece que funciona cuando lo descubrí, porque la cultura no es lo que dices en una reunión inspiracional, es lo que haces cuando un fundador te rechaza y construye un competidor directo, es lo que haces cuando tienes que decir una verdad difícil, es lo que haces cuando nadie está mirando.
Andreessen Horowitz, la firma que estamos leyendo, tiene una respuesta a la pregunta que atraviesa todos estos casos, ¿no? ¿Cómo capturas en un texto los principios que deben sobrevivir a la escala? La respuesta no está en la pared, no está en esos pósters motivacionales, está en el contrato que firmas cuando entras. Nos vemos el próximo domingo.